unas cosas claras, ¿ok? Muy bien, entonces, como les decía, empezamos ahora con todo lo que es el movimiento y lo primero que nosotros vamos a definir es lo que son los sistemas de referencia, ¿ok? Ahora, esto este concepto de los sistemas de referencia es sumamente importante cuando nosotros estamos estudiando algún fenómeno físico o específicamente el movimiento de algún cuerpo, ¿sí? Porque no es lo mismo que una persona que esté estática, como enseguida les voy a mostrar, que una persona que esté estática describe el movimiento de un auto, por ejemplo, a que un auto, bueno, un auto, a que una persona dentro de un auto describa también el movimiento de un segundo auto. Les doy un ejemplo. Si ustedes están en la calle y ven pasar un puma, si ven pasar un puma, entonces ustedes pueden decir el puma está en movimiento. Sin embargo, si hay una persona que está dentro de un auto que está yendo a la par del puma, le sería difícil describir como que el puma está en movimiento, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se está moviendo también. Entonces, depende de quién está mirando o quién está describiendo este movimiento, ciertas características sobre este mismo. Según algunos va a estar en reposo, según otros va a estar en movimiento, como vamos a ver enseguida. Entonces, es por eso que es importante nosotros siempre que analicemos algún problema o el movimiento de algún cuerpo, vamos a necesitar un sistema de referencia, ¿ok? Es decir, el auto está en movimiento con respecto a mí, pero con respecto a otra persona puede que no esté en movimiento, ¿te das cuenta? Depende del sistema de referencia. Ahora, sistema de referencia se define como un observador respecto al cual un objeto permanece fijo o cambia de posición en el tiempo, es decir, respecto al cual un objeto está en movimiento o está en reposo, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo como el que les decía. Supongamos que tenemos un niño que está mirando un bus, ¿ok? Y ahora este bus ahora está estático, ¿ok? Y para el niño, como para el resto de las personas del bus, todo está estático. El bus está sin movimiento, es decir, está en la misma posición, ¿ok? Ya vamos a definir bien qué es movimiento y qué es posición, pero eso con respecto, veamos este ejemplo, ¿ok? Entonces, luego de un momento vemos que el auto avanza, ¿ok? El auto avanza y bueno, para este niño vamos a tener que los niños se están moviendo. Entonces, fíjense, aquí tengo un sistema de referencia que es el niño. Según este observador, los niños están en movimiento, ¿verdad? Porque han variado su posición. Sin embargo, si ahora pienso en el chofer del autobús, entonces los niños no están en movimiento, porque fíjense, si dentro del bus el chofer mira a los niños no están cambiando sus posiciones, ¿se dan cuenta? Justamente porque él es parte de todo ese movimiento. Entonces, según el sistema de referencia del chofer, los niños no se encuentran en movimiento. Es justamente lo que les decía. Entonces, tengo un sistema de referencia 1, según el que se encuentra en movimiento, y un sistema de referencia 2, según el que no se encuentra en movimiento. De aquí que radica esta importancia de nosotros poder definir el sistema de referencia, ¿ok? Otro ejemplo que tienen en sus libros, además, es del movimiento de la Tierra con respecto al Sol. Fíjense, cuando ustedes están ahora, por ejemplo, en su escritorio o en la sala o donde sea, ustedes consideran que están estáticos, ¿verdad? Porque no se están moviendo. Según su sistema de referencia, no hay movimiento, ¿verdad? Sin embargo, si hubiera una persona que está viendo desde el sol, que es imposible, pero una persona que está viendo desde afuera del mundo, vería que el mundo se está moviendo constantemente. Entonces, para él, nosotros no estamos estáticos, sino que nos estamos moviendo alrededor del sol. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de los sistemas de referencia es sumamente importante, porque a veces uno puede describir como que está quieto. Bueno, está quieto o está en reposo con respecto a qué o con respecto a quién. Es importante que nosotros definamos esas cosas y por eso esto es lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros vayamos a analizar un,
vayamos a analizar un movimiento o algún cuerpo en movimiento, vamos a utilizar un sistema de referencia. Más adelante vamos a ver qué tipo de sistema de referencia, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Y ahora vamos a definir dos conceptos que son importantes, ¿sí? Lo que es el movimiento y lo que es el reposo, ¿sí? Se dice que un cuerpo está en movimiento cuando varía su posición con respecto al tiempo. Yo sé que son conceptos que ustedes deben decir, ya los conocemos, pero es importante definirlos siempre, ¿ok? Porque hay situaciones en las que vamos a tener que analizarlos bastante. Entonces, decimos que un cuerpo está en movimiento cuando su posición varía con respecto al tiempo. Entonces, supongamos que yo tengo este objeto sobre un plano inclinado, ¿ok? Y bueno, pasa cierto tiempo y al final el objeto se encuentra en otra posición, ¿ok? Entonces eso significa que mi cuerpo está en movimiento. Eso significa movimiento dentro de la física. Pero ahora, ¿qué significa reposo? Que un objeto no varía su posición con el tiempo. Entonces, fíjense, misma situación. Tengo un objeto sobre un plano inclinado, pero supongamos que pasa el tiempo y este objeto no se mueve. ¿Ok? Ahora, por más raro de que parezca, porque uno se imaginaría que debería sí o sí moverse, ¿no? Bueno, imagínense que está atado o pegado al plano inclinado, entonces no se mueve, ¿sí? Cualquiera sea la situación que lo mantiene, lo que nos interesa es que se encuentre en la misma posición. Entonces eso se considera que eso se considera como reposo. El cuerpo se encuentra en reposo. Cuerpo en movimiento, cuerpo en reposo, ¿ok? Esos conceptos son sumamente importantes. Y ahora que sabemos lo que es el movimiento y lo que es el reposo, que son definiciones importantes, vamos a pasar a ver lo que son los sistemas de referencia rectangulares. Hace un momento yo les había dicho los tipos de sistemas de referencia que existen, por ejemplo, el sol, una persona que está afuera, una persona que está adentro y ese tipo de cosas. Sin embargo, obviamente, no podemos andar dibujando un niño cada vez que vayamos a describir el movimiento, ¿verdad? Entonces, lo que utilizamos nosotros es un sistema de referencia rectangular. Este básicamente es un plano cartesiano. ¿Ok? Es un plano cartesiano que de alguna manera nosotros ya lo hemos trabajado, ¿no? Porque para trabajar con todo esto de los vectores hemos utilizado todo esto del plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Entonces esto debería ser bastante simple para ustedes, ¿sí? Este plano cartesiano básicamente son dos líneas perpendiculares, como ustedes ya conocen, dos líneas perpendiculares en las que cada una unidas en un origen, que también se conoce como el punto cero, pero tenemos un origen en el que ambas líneas perpendiculares se intersectan. Recuerden, perpendicular significa que tienen 90 grados entre sí, ¿ok? Forman 90 grados entre sí. Se intersectan en el origen y bueno, cada una de estas líneas se conoce como eje X, eje Y, ¿ok? Por otro lado, algo que es importante saber es que este plano que ellas forman, es decir, todo este plano, se conoce como el plano XY, ¿ok? Eso es importante también. Por otro lado, tenemos que para nosotros poder graficar algún punto en este sistema de referencia, lo que nosotros hacemos, como ya conocen ustedes, es utilizar un par de valores, un par ordenado de valores, ¿sí? Entonces tenemos un valor en X y un valor en Y. Y a partir de eso es que nosotros podemos colocar este punto o esta posición, describir esta posición dentro de este sistema de referencia, ¿ok? Recuerden que cada uno de estos puntos tiene un valor para X y un valor para Y. Las X, la X se conoce generalmente como abscisa y la Y se conoce como ordenada. Si bien son nombres que no se utilizan normalmente, bueno, es importante tener conocimiento de esto, ¿sí? Ahora, otra cosa que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, ahora que ya sabemos, bueno, cómo podemos graficar ahí, eh, es la convención de signos, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros hablamos en clases, ya vimos lo que era la convención de signos, ¿verdad? Pero repasemos un poquito. Decimos que hacia la derecha va a ser positivo y hacia arriba también va a ser positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el valor de X es positivo, entonces tengo que ir hacia la derecha, ¿sí? Y si el valor de Y es positivo, tengo que ir hacia arriba. O bueno, veamos simplemente en el del X. Si voy hacia la derecha es positivo y si voy hacia la izquierda es negativo, ¿ok? Y lo mismo en el eje Y.
Si voy hacia arriba es positivo, pero si voy hacia abajo es negativo, ¿sí? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso de los signos, ¿sí? Hacia este lado tenemos valores negativos, valores positivos hacia arriba, valores negativos hacia abajo, ¿sí? Eso es generalmente lo que se utiliza y ustedes ya lo han utilizado igual bastante, así que no deberíamos tener muchos problemas con todo esto de lo que son los sistemas de referencia rectangulares, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es realizar un ejemplo. Para esto primero que nada, ya les indicaba lo que es el sistema de referencia, entonces, que nosotros utilizamos. Y ahora lo que vamos a pasar es a ver cómo nosotros podemos graficar posiciones en estos sistemas de referencia, ¿sí? Entonces, los sistemas de referencia que vamos a utilizar son estos rectangulares, ¿sí? Estos planos cartesianos. Y nosotros vamos a ver ahora cómo nosotros podemos graficar estas posiciones en estos sistemas de referencia, ¿ok? Entonces, por favor, deben tener su libro ahí a la mano seguramente. A ver, Anga, ¿podrás hacerme el favor de leer el problema propuesto 7 de la página 35? Problema propuesto 7 de la página 35. Yo por un momento, por favor. Sí, te espero, te esperamos. Ya, profe, es de la página 35, ¿verdad? Página 35, problema propuesto 7. Ya. Un avión vuela de Santa Cruz de la Sierra a Madrid, haciendo escalas en San Pablo, Brasil y Lisboa, Portugal. Busca un Mapamundi. Perdón, mil disculpas, espérame un segundito. Hay un problema con el ejercicio. Mil disculpas, es el problema 4 de la página 33. Mil disculpas, problema propuesto página 33. Ese, por favor, está unas páginas antes. Ahí, acá está. Eh, Gracias. un avión parte del punto 0,0 y volando en línea recta alcanza el punto 40 kilómetros, 40,45 kilómetros. En este lugar vira y vuela en línea recta hasta 80 kilómetros, 45 kilómetros. Desde aquí se mueve en línea recta hasta aterrizar en el punto 90 kilómetros, 20 kilómetros. Ubica los puntos en un sistema de referencia y dibuja la trayectoria del avión. Muy bien, muchas gracias, súper. Entonces, como ustedes ya han visto, lo que nos dice el problema nos da varias posiciones de este avión, ¿ok? Nos da varias de estas posiciones y lo que nos pide es que grafiquemos estas posiciones en un punto de referencia. Entonces, aquí tengo escritas todas las posiciones que su compañera acaba de leer y bueno, vamos a pasar a graficarlas a este sistema de referencia a fin de ver luego lo que es su trayectoria, ¿ok? Entonces, primero tengo el punto 0, 0. Eh, Eso significa, perdón, primero vamos a hacer la división de lo que son estos ejes, ¿sí? Nosotros podemos dividir estas variaciones de los ejes como nosotros queramos, ¿sí? Dependiendo del problema que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de kilómetros. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, pero si se dan cuenta eso no me va a ayudar a mí, porque tengo que ir hasta el 90. Entonces eso va a ser una línea tremendamente larga. ¿Qué me conviene? Ir de 10 en 10. Yo puedo variar esta cifra como sea mejor para mí, siempre y cuando las distancias sean coherentes, es decir, sean proporcionales entre sí. Varío de 10 en 10 o de 1 en 1, de 2 en 2, como yo quiera, ¿ok? Pero siempre y cuando varíe uniformemente, ¿ok? Tanto en un eje como en el otro. Ahora, ¿puede variar en un eje y en el otro? Claro que sí. Puedo tener en eje variaciones de 1, 2, 3, mientras que en el otro tengo 10, 20, 30. Claro que sí, ¿ok? Pero siempre tengo que tener esa variación uniforme, ¿sí? Recuerden, siempre varía en la misma proporción. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es poner todas estas medidas en cada uno de los ejes a fin de poder graficar fácilmente mis posiciones, ¿ok? Entonces tengo variaciones de 10 en 10 y bueno, empecemos. Tengo que mi primer punto, mi punto 1, es 0, 0, nos decía su compañero. Eso significa que es 0 en X, es decir, acá, y 0 en Y. Eso estaría en el origen. Ese es el punto del origen, ¿ok? Por otro lado, tengo luego el punto 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que tengo la componente X y la componente Y, como ustedes ya conocen. Entonces,
voy en la componente X, es 40, y voy en la componente Y, sé que es 45, estimo, 45 debe estar allá a la mitad. Entonces voy 45 y ahí es donde va mi posición entonces, ¿ok? ¿Qué tal mi punto 3? Misma idea, tengo 80 en X, entonces voy a subir en X 80, voy a llegar a 80 y luego voy a ir en Y en el punto 45, ¿sí? Y ahí tengo mi tercera posición. Y por último tengo mi cuarta posición, que es 90 en X y 20 en Y, ¿ok? Ahí estaría mi cuarta posición. Así es como yo voy graficando las posiciones en este sistema de referencias rectangular. ¿Se dan cuenta? Bastante sencillo. Lo último que nos pide el ejercicio es que nosotros grafiquemos la trayectoria. Ahora, nos habla de trayectorias en líneas rectas, ¿sí? Eso facilita bastante las cosas, como vamos a ver más adelante, facilita bastante. Pero entonces lo que nosotros tenemos o lo que nosotros vamos a hacer entonces es graficar rectas de una posición a la siguiente, de esa a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, fíjense, mi primera trayectoria es esa, segunda, tercera y hasta ahí llega el viaje. ¿Se dan cuenta? Voy a la primera posición, segunda y tercera. Entonces ya tengo la trayectoria del avión y tengo esas posiciones. Es así como nosotros graficamos estas posiciones entonces en estos sistemas de referencia cartesianos o en estos sistemas de referencia rectangulares, que son los que se utilizan siempre, ¿ok? Obviamente hay otros tipos de sistemas de referencias, pero este es el que más se utiliza dentro de la física, excepto en casos ya mucho más avanzados, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces, ahora que tenemos claro esto de los sistemas de referencia, veamos algunos conceptos. Estos conceptos son bastante básicos y como ya les decía anteriormente, igual que estábamos definiendo lo que es el movimiento, lo que es el reposo, que bien suenan cosas bastante intuitivas y bastante simples, son cosas que es necesario que las definamos para poder hacer toda esta descripción del movimiento, ¿sí? Entonces, primero que nada, definamos lo que es posición y trayectoria, ¿sí? Posición ustedes obviamente ya tienen la idea de qué significa, pero definámoslo de cualquier manera, ¿sí? La posición es la ubicación de la partícula u objeto en estudio con respecto al sistema de referencia. Como ya les había dicho, este sistema de referencia va a ser, vamos a utilizar siempre este sistema de referencia rectangular, ¿ok? Muy bien, eso es lo que es la posición, entonces como ustedes ya sabían. Entonces yo grafico simplemente un punto, ¿sí? Ese punto es acá, que ya sabemos tiene su coordenada X y su coordenada Y. Ese punto es el el que es mi posición, ¿ok? Así grafico mi posición en un sistema de referencia. Luego tengo lo que es la trayectoria. Esta definición es muy importante porque vamos a ver otra definición que es, pueden mezclarse un poco los conceptos. Así que atentos a esto de lo que es la trayectoria, ¿sí? Es la unión de todas las posiciones que toma una partícula en una sucesión de tiempos, ¿sí? Todas las posiciones. ¿Eso qué quiere decir? El recorrido, ¿sí? En este caso me interesa todas las posiciones en ciertas variaciones de tiempo. Es decir, primero estaba aquí, digamos en un tiempo de 1 segundo. A los 2 segundos estoy aquí. 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente va variando mi posición, ¿ok? Van variando mis posiciones, y ahí tengo entonces todas mis posiciones en la sucesión de tiempos. Esos son simplemente gráficos de mis posiciones, ¿ok? Que ya sabemos lo que es posición. Pero lo que es la trayectoria es la unión de todas estas posiciones, es decir, esta es mi trayectoria, ¿ok? Fíjense que tomo en cuenta todo el recorrido, ¿sí? No me interesa solo la posición inicial y la posición final, ni algo por el estilo, sino me interesa todo el recorrido que que ha hecho la partícula para llegar a esta posición final, ¿sí? Todas estas posiciones entonces son importantes. Por otro lado, ojo con estos conceptos son importantes. Por otro lado, veamos lo que es el desplazamiento y la distancia recorrida, ¿sí? Sé que son bastantes conceptos, pero es importante que nosotros aprendamos la diferencia, ¿sí? Primero que nada, desplazamiento es, bueno, generalmente se habla en términos vectoriales, pero nosotros vamos a hablar más que nada de sus magnitudes que de cómo se grafican esos vectores, ¿ok? Vamos a hablar más que nada de magnitudes. Entonces, desplazamiento se entiende como la diferencia o la distancia, podríamos decir, entre la posición inicial y la posición final,
¿ok? Entonces, fíjense, tengo mi posición inicial, tengo una posición inicial, como tenía en el caso anterior, tengo una posición inicial que la denotamos S sub I inicial, S generalmente se utiliza para posición, y tengo una posición final que se denota S sub F, S porque es posición y F de final, ¿ok? Tengo una posición inicial y una posición final. Entonces, este desplazamiento se define como esta distancia, fíjense, directamente entre la posición inicial y la posición final, ¿ok? Entonces, fíjense que esta magnitud no es igual a lo que sería de la trayectoria. No estoy tomando en cuenta lo mismo que en la trayectoria. En la trayectoria quería saber por dónde ha recorrido, por dónde ha ido para llegar a ese punto final. En este caso, lo único que me interesa es el punto inicial y el punto final, ¿ok? Y por otro lado tenemos entonces lo que es la distancia recorrida, ¿sí? Esta distancia recorrida es la magnitud de la trayectoria, ¿sí? Si esta es nuestra, si esta es nuestra trayectoria, la distancia recorrida es la medida de todo este espacio. ¿Se dan cuenta? De todo esto, eso es la distancia recorrida, que no es lo mismo que el desplazamiento. El desplazamiento, nuevamente, solo le interesa el punto inicial y el punto final. La distancia recorrida le interesa todo el recorrido, ¿sí? Todo el camino que se ha tomado. Entonces, son diferentes. Ahora, ¿bajo qué circunstancias estos van a ser iguales? Es decir, ¿en qué situación ellos van a ser iguales? Ustedes lo pueden ver claramente, seguro acá. Si mi distancia recorrida o mi trayectoria no fuera así curveada, sino que fuera recta, entonces va a coincidir con el desplazamiento. Si mi trayectoria fuera recta, entonces la magnitud de la distancia recorrida con el desplazamiento va a ser igual, ¿ok? Pero mientras no sea una trayectoria recta, esta distancia recorrida va a ser diferente. Repito, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una trayectoria que recorrería más espacio. Eso es mi distancia recorrida, ¿ok? ¿Estos conceptos se entienden o alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que son el desplazamiento y la distancia recorrida. Y son cosas, son magnitudes diferentes y que se utilizan normalmente, ¿ok? Para hacer estos cálculos. Por último, vamos a ver dos conceptos que son importantes, igualmente importantes, que son el tiempo y la velocidad, ¿sí? Estos van a influir tremendamente, o bueno, los vamos a utilizar constantemente en lo que es todo este análisis del movimiento, ¿sí? Entonces, primero que nada, el tiempo se define, bueno, es difícil definir el tiempo, ¿sí? En realidad, incluso hay debates científicos sobre cómo nosotros podríamos definir el tiempo, pero una definición básica de lo que es el tiempo es que es una magnitud que medimos, que es la duración o separación entre acontecimientos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que medimos el tiempo, bueno, duración entre dos acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, desde que empieza a correr desde que arranca un auto hasta que llega a su destino. Entonces, tenemos dos acontecimientos y medimos el tiempo o la duración entre estos dos acontecimientos, ¿se dan cuenta? Eso es básicamente lo que sería la definición del tiempo. Si bien el concepto del tiempo es algo que ustedes deben conocer bien intuitivamente, ¿verdad? O sea, por alguna razón sabemos lo que es tiempo sin necesidad de que lo definan, pero esa llegaría a ser más o menos su definición física, diríamos, ¿ok? Ahora, cuando nosotros vamos a tratar con diferentes problemas de movimiento uniforme específicamente, generalmente se puede que tomemos nosotros dos tiempos, ¿sí? Entonces decimos, les doy un ejemplo claro. Por ejemplo, tenemos un avión que parte de Santa Cruz a las 7 de la mañana y llega acá a La Paz a las 8 de la mañana. No será ese tiempo, por supuesto, pero igual, llega acá a las 8 de la mañana, ¿ok? Entonces, fíjense, tengo un tiempo inicial que es 7 de la mañana y tengo un tiempo final que es 8 de la mañana. Generalmente, bueno, en muchos casos lo que se utiliza es esto
son estos dos tiempos, ¿sí? Se toma un tiempo inicial y un tiempo final. Para este tiempo inicial se pueden utilizar dos notaciones, o en general se utilizan estas, aunque también existe una que es sub cero, ¿ok? Tenemos esta T sub I por tiempo inicial o T sub 1, porque es el primer tiempo que estamos tomando. Y el tiempo final se puede denotar como T sub F o T sub 2, ¿ok? Es igual. Pero en todo caso, entonces tenemos estas dos medidas. Ahora, eso, como les decía, es para algunos casos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esa hora de la mañana a la que parte y la hora a la que llega, ¿sí? Pero en muchas situaciones, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando ustedes tienen un cronómetro y quieren determinar cuánto tiempo demora en suceder cualquier fenómeno físico, encienden el cronómetro y tienen solamente una medida de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente hay una medida de tiempo. Eso es porque ustedes están iniciando con lo que es un tiempo inicial cero, ¿sí? Eso para que ustedes puedan notar que no siempre tenemos un tiempo inicial y un tiempo final. A veces nuestro tiempo inicial simplemente es cero, porque desde ahí hemos empezado a cronometrar el tiempo, digamos, ¿ok? Entonces, en muchas situaciones se facilita de alguna manera, se facilitan estos cálculos, puesto que nosotros vamos a hacer que los tiempos sub cero son cero. Y de hecho se toma así para 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 muchos tipos de movimiento, ¿ok? Pero en general se utilizan estas definiciones de tiempo uno y tiempo 2 o tiempo inicial y tiempo final, ¿ok? Entonces, eso es lo que es el tiempo y es sumamente importante, como ustedes sabrán, eh, para describir todo esto del movimiento. Justamente habíamos dicho que el movimiento se define si una posición varía con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, esto de esta magnitud del tiempo es sumamente importante para esta sección de la física, ¿sí? Muy bien, por otro lado tenemos lo que es la velocidad. La velocidad, vamos a profundizar un poco más la próxima semana sobre qué es esto de qué tipos de velocidades, cómo podemos calcularlas, porque tenemos diferentes velocidades, como lo que es la velocidad media, la velocidad instantánea, esas son cosas que vamos a ver su próxima clase, ¿sí? Pero por el momento lo que nos interesa es una definición bien básica con respecto a lo que es esto de la velocidad, ¿sí? La velocidad es, en general, lo que es la variación de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Eso quiere decir, eh, bueno, la variación de la posición llegaría a ser mi posición final menos mi posición inicial sobre la variación del tiempo. La variación del tiempo es mi tiempo final menos mi tiempo inicial, ¿sí? Entonces, esta es la manera en la que nosotros generalmente definimos lo que es esto de la velocidad, ¿ok? Variación respecto al tiempo. Como ya les decía anteriormente, a veces este tiempo sub i se hace cero, ¿ok? Se hace cero porque empezamos a cronometrar en ese momento y nuestro tiempo cero es cero simplemente. Entonces se simplifica un poco. O tenemos igual en algunas situaciones podemos tener que nuestra posición inicial es cero, entonces, se simplifica un poco más lo que es este cálculo de la velocidad. ¿Sí? Algo que es importante aclarar, eh, un concepto que es importante definir es esto de la rapidez. ¿Sí? ¿Se entiende? Se le llama la velocidad rapidez cuando tenemos un caso rectilíneo. ¿Sí? Es decir, en el que la trayectoria es rectilínea, generalmente se define lo que es esta velocidad esta velocidad como rapidez, ¿ok? Pero no es un concepto que se utilice normalmente, ¿ok? Aunque sí en algunas situaciones aparece lo que es rapidez y demás cosas, pero rapidez no es un término con el que se refieran generalmente a lo que es la velocidad, ¿ok? Entonces, estas son las definiciones de lo que es el tiempo y de lo que es la velocidad. Y estos son conceptos básicos de los que vamos a estar utilizando ahora sí desde su próxima clase para nosotros poder ver. Ya vamos a entrar en algunos otros conceptos importantes y luego ya vamos a pasar a probablemente hacer cálculos de velocidad y estudiar diferentes sistemas que se encuentran en movimiento, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta?